Muy bien, buenas noches, mi querido Juan Carlos, estimado amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, Juan Carlos? Qué gustazo, querido Martín Ochoa. Pues en nuestra YouTube novela de los domingos, que hoy volvimos al horario habitual desde el 2020, por aquello Sí, de algunas actividades extras que teníamos mutuamente. Y bueno, pues qué gusto hablar hoy de este tema tan interesante, de la herida de Quirón, la humildad que nos sugiere, la aceptación y la resiliencia que combinado con Júpiter y con Venus nos traen todo un significado y un sentido de vida y una valoración a todo ese proceso. las conjunciones hablan de un proceso que está creándose o que se está cerrando, un ciclo que se cierra, que viene del pasado y se está cerrando, y un ciclo que también se está abriendo. Es como una puerta para salir o una puerta para entrar. Y la pregunta sería salir de qué o entrar en qué. Entonces, estas conjunciones, que también se llaman constelaciones, ¿no? Se les dice también porque son tres planetas que se encuentran, unen sus dinámicas, sus energías, pues nos están hablando de, primero, de dónde venimos, están en conjunción, sobre todo Quirón, que son 50 años, que hace su ciclo, y Júpiter, que hace un ciclo de 12 años. Venus es mucho más rápido, pero entonces estamos en un momento donde nos podemos preguntar de qué quiero salir, de qué me quiero liberar o qué necesito ir aceptando. Y es muy común que esta configuración en algunas personas, como está involucrado Venus, Júpiter nos ayuda a ver, a percibir, a amplificar y decir, no me siento bien o necesito tal cosa para sentirme bien. Eso es común, no está mal. Lo que pasa es que en esta sociedad se juzga que si una persona habla del malestar, está mal. No, no está mal. Tenemos miedo al rechazo por hablar de nuestro malestar. Cuando hablamos de la palabra malestar, estamos hablando de cómo mi ser se siente, de cómo, qué está pasando. Puede ser que no sea nada grave, pero está hablando de una percepción y más que hacia afuera, es la necesidad como de escucharnos a nosotros mismos. Y en Aries, que es el signo de los comienzos, de la fuerza de la vida, del principio, de comenzar de nuevo, y como todos los días comenzamos de nuevo y en cada respiración comenzamos de nuevo, pues es bueno parar y escuchar. Ahí no hay ningún planeta que nos fuerce a tomar una decisión ya, de decir, tengo que resolver esto. Pero sí, Júpiter y Neptuno, a igual que Venus, la Luna y Mercurio, tiene que ver con los planetas sensibles que sienten, que perciben, no que fuerzan. Y Quirón lo que nos permite ver es que hay una herida que no está afuera, está en nosotros. Y lo primero que necesitamos hacer es no rechazar lo que estamos sintiendo, que estamos reconociendo. Este no es un aspecto que nos obligue afirmativamente a tener que tomar una decisión ya, sino primero sentirnos. Por eso Venus está diciéndonos ahí, es bueno, es bonito, es benéfico, es agradable, te sientes bien. Júpiter nos lo muestra, nos lo expande con todos los sentidos, nos lo amplifica. Y Quirón está ahí diciendo, ahí hay una herida que que te pincha, pero también es una llave. El mismo símbolo de Quirón es una llave y Júpiter es una puerta al universo que se nos abre, a nuestro universo interior, y Venus está en la mitad diciendo, mira si está bien para ti, mira qué sientes, qué necesitas manifestar para facilitar el bienestar hacia los demás, teniendo en cuenta también lo que es armónico, porque Venus es equilibrio, armonía, selección. Pero esto es algo más en Aries con nosotros mismos. Sí, Martín, y es que tengamos en cuenta que cada conjunción, sobre todo en estos planetas lentos, se da en mucho tiempo. Es decir, Júpiter hace un contacto con Quirón, pero no hacía un contacto con Quirón en Aries. Júpiter hace estos contactos y, por ejemplo, el contacto pasado fue en otro signo.
aquí estamos hablando de que se amplifica el tema de la voluntad y del yo soy. Quirón en Aries nos trae símbolos de humildad y de aceptación, porque no todas nos las podemos ganar, dice en Aries. Y lo que viene a ser Júpiter allí es como un encuentro de bajarme de la nube de que yo soy el centro del universo y que yo lo puedo todo, a ver realmente el mundo como está en este momento y a bajar un poco esos humos, esos delirios de grandeza, para recibir de una manera más humilde la expresión de la propia voluntad. Y en ese sentido, que Venus esté también allí, en este trígono, en este trigo, lo que nos viene a decir es que hay que darle un proceso de valoración y de virtud a que no todas me las puedo ganar y que necesito también aprender a cuándo frenar procesos o a cuándo no quemo con mi fuego a todo el mundo. Porque Quirón me llama a la sensatez humana, a que hay unos límites que debo conservar y que debo percibir. Esta es un aspecto cuando se da, por ejemplo, con Quirón, que se demora 50 años en dar todo un ciclo y Júpiter 12 años. Este es un aspecto que marca una pauta en la evolución que estamos arrancando con Júpiter en Aries, un ciclo de 12 años, y Quirón un ciclo de 50 años, que está diciendo necesitamos ser más receptivos y perceptivos con las cosas. Lo curioso es que de esta triple conjunción, el primero que toca a Quirón es Venus, que lo toca el 3 de marzo. El 3 de marzo vamos a tener esa conjunción partil y exacta, y posteriormente Quirón va a tener la conjunción exacta, Júpiter va a tener la conjunción exacta con Quirón, acá está, el 12 de marzo. El 12 de marzo va a ser partil y exacta. Entonces, entra primero la necesidad de encontrar un gusto al proceso, Venus, digamos, es la que abre el camino a esa conjunción, sensibilizando, dándole toques de belleza a aquello que duele, a aquello que es complejo, para posteriormente Júpiter llegar el 12 de marzo y darle un sentido profundo al tema, darle un norte a ese proceso. Y además, curiosamente, arranca cuando tenemos esta conjunción exacta y partir entre Júpiter y Quirón, va a ser, esto está con longitud y latitud 00, para que sea una carta universal, va a ser justo cuando la luna también está en Escorpio. Entonces está hablando un poco de hacer unos resignificados con situaciones del pasado que fueron injustas, dolorosas y que eh, atentaron contra mi ser y contra mi ego. Y viene Júpiter a decir, vamos a darle un resignificado a esos procesos del pasado. Cuando miramos la historia de Quirón, lo primero que se encuentra Quirón es con el rechazo de los padres, tanto de la madre como del padre. Y por eso se ha asociado en el simbolismo astrológico que en la casa donde se encuentra Quirón somos muy sensibles al rechazo. Esa es una parte de la historia, hay que tenerla muy, muy en cuenta. Cuando miramos la posición por signo, como los signos están como una disposición dentro de nuestro mundo interior, no son como las casas que están afuera, son situaciones muy objetivas, reales, los signos son un potencial de manifestación interno. Entonces está hablando de una herida con nosotros mismos, que se ve reflejada en la casa o el escenario donde está. Entonces, si lo primero que enfrenta Quirón es ese rechazo, esa salida al mundo que ocurre en el vientre materno y tenemos que encontrar este mundo que es separado del vientre, que tiene frío, calor, sensaciones intensas, luz, y además hay que respirar.
pues por eso el bebé en algún momento, pues el estrés que está teniendo en el canal de parto y luego al salir, genera una dificultad para estar acá. Y todos tenemos dificultades en ciertos momentos donde no queremos estar, pero sobre todo es internamente. Entonces el rechazo aquí hay que verlo como una llamada de atención primero hacia nosotros mismos, porque la presencia de este Venus en la mitad está hablando de ciertos valores o hablemos de bienestar que hay que garantizar para el mundo exterior, pero también para mi mundo, para esa conexión. O sea, la casa es el mundo afuera, pero el signo habla de ese mundo interno y el planeta está en medio. Se manifiesta en una casa a través de una expresión real, concreta, en un escenario de la vida, donde están los demás. Pero en el signo habla de cómo lo vivo hacia adentro. Y esto es bien importante poderlo hacer claro en el simbolismo, porque hablamos de el rechazo afuera, pero también está hablando de cómo yo vivo conmigo mismo un rechazo y no me escucho. Entonces, para no hacerle daño a los demás o no hacerlos sentir mal, necesitamos escuchar esa sensación de que estamos rechazando en nosotros mismos, yo con yo. Y esto es bien importante verlo con, por ejemplo, en Aries, que es yo soy. La tendencia de Aries a manifestar el yo soy, la tendencia interna. En la casa donde se encuentra, nos está diciendo dónde lo vamos a vivir hacia el mundo, hacia afuera, vinculado a las demás personas, en un área específica. Pero en Aries está diciendo yo soy, ¿qué es lo que yo siento conmigo mismo que necesito reconocer, armonizar, escuchar conmigo mismo para poderlo transferir afuera a los demás? Porque si lo hacemos afuera para evitar el rechazo social o la molestia del entorno, pero no hacemos el proceso de escucharlo adentro, pues no vamos a garantizar una buena toma de conciencia, una buena integración. Entonces, habla porque hemos hablado mucho del rechazo afuera y del miedo a manifestar lo que sentimos o expresarlo porque el entorno nos hace mala cara o ya no nos quieren o nos miran de cierta forma. Pero ese es un despiste. Realmente eso que está pasando afuera es lo que yo hago conmigo mismo. No lo quiero escuchar. No me quiero parar a decir, sí, necesito Venus y necesito Júpiter, necesito ese bienestar y necesito esa sensorialidad, esa ampliación que el Quirón me está mostrando conmigo adentro primero, conmigo mismo. ¿Qué necesito aquí, yo con yo? ¿Qué es lo que en este caso el signo de Aries, que yo soy? ¿Qué es lo que está necesitando para hacer? Primero escuchémonos eso. La conjunción habla de tiempo. La conjunción no es un aspecto que ya se liberó, no es la semilla que la sembró y ya es un árbol frondoso dando frutos. La conjunción habla de un proceso de siembra, de cultivo, de cuidado, y en el tiempo es que se va a manifestar pues lo que se sembró, el fruto de lo que se sembró. Pues este es un momento de siembra y la manera de verlo es con nosotros. Yo no he encontrado en la literatura de Quirón que hablen de mirarnos adentro en el signo. Esto es producto de la observación con las personas, conmigo mismo, sobre todo digo, ¿yo cómo puedo hacer para no molestar a los demás? Pero si es que yo me estoy rechazando a mí mismo, estoy rechazando una necesidad, un dolor, un llamado de atención. Algunos astrólogos hablan de Quirón como la llave, porque tiene ese simbolito de la llave. Y si eso es una llave hacia adentro también, que nos dice, abra esa puerta, mírela, solamente mírela. Tal vez lo que te incomoda o me incomoda es lo que necesito en este momento para estar bien, para manifestarlo luego en la casa donde está, porque nosotros también pretendemos injustamente que los demás nos acepten si no hemos tomado conciencia de nuestra herida, de nuestro autorrechazo. ¿Cómo pretendemos que los demás nos digan, nos rodeen de bienestar venusino, si yo mismo me estoy negando la posibilidad de mirar? Entonces es como una observación que hemos podido hacer en el tiempo y que la podemos entregar bajo este Venus-Júpiter. Miremos con Quirón adentro, no hablemos inicialmente de la herida que nos causa el mundo y el dolor, sí, es verdad, pero miremos la que no hemos visto. Y el signo nos habla oye, es de la piel para adentro.
es con un potencial interno, es con una conexión íntima. Y es que con Quirón en Aries es como rechazo mis propias iniciativas, las considero poco valiosas, las considero deficientes porque no tienen la fuerza que deberían tener. Y si yo estoy haciendo eso conmigo mismo, pues ¿cómo voy a proyectar hacia afuera mi voluntad y mi hacer? Y entendiendo, como tú dices del mito, esa herida de rechazo que desde el vientre parte con Quirón, es como si desde adentro estoy autorrechazando mis propias iniciativas y mi propia percepción. Y como creamos en lo que creemos, si yo creo que mis iniciativas no son buenas, no son super wow, no son visibles, fogosas, pues ¿cómo las proyecto al mundo? Pues las voy a proyectar con poca fuerza, porque si de adentro ya me estoy juzgando y me estoy haciendo la propia zancadilla, pues no salen. Ahora bien, en el mito hay algo que es muy valioso y es la gracia de la desgracia. A Quirón tuvo la desgracia de ser abandonado de sus padres, de su padre Saturno y de su madre, la ninfa. Fue abandonado porque no, para la ninfa no era bello y para Quirón era fruto de haber roto la ley que él mismo impone. Entonces, no podría ser, esa es la desgracia, pero la gracia es que a él lo adopta Apolo, el dios que le dio la sabiduría de la sanación, de la música, de muchas de las artes. Entonces, eso también sucede internamente. Aquellas cosas que yo me he rechazado porque no son estupendas y fantásticas, porque siento que no tengo la fuerza suficiente para darlas, pues con la gracia es que en este caso vienen a rescatar Júpiter y Venus a ese Quirón. Entonces, es como, eh, tengo la gran oportunidad de que mm, internamente me he rechazado de muchas formas, pero tengo la oportunidad de ver que gracias a ese rechazo he adquirido otras virtudes y otros talentos que me van a permitir desplegar mi voluntad de una manera profunda, con sentido y valiosa. Eh, esa doble situación que está dentro de mí, vamos a tener la oportunidad ahora en marzo de hacer una resignificación de esos procesos y, y de arrancar nuestra voluntad y nuestro yo soy de una manera más humana, más resiliente e incluso volviéndonos casi que maestros en el tema. Sí, la primera gran herida de rechazo es la pérdida de la conexión con la totalidad. Primero en el vientre materno, pero mucho más atrás, cuando nos desconectamos de la red del universo, cuando dejamos de confiar en la vida, en el universo, en que hay una fuerza mayor que nos sustenta. Eso no significa para nada que no hagamos, tenemos que hacer. Y Quirón nos habla de eso. Muchas veces nos sentimos heridos, solos, abandonados, tirados en el mundo, pero se nos olvida que tenemos la vida que se nos ha dado. Es precisamente para que podamos vivirla de una manera más armónica, más viable. Entonces, es importante reconocer en esa sabiduría de Quirón, en esa desgracia, la conexión con la gracia. Es decir, que nos sentimos muchas veces sin gracia o desgraciados sin la gracia. Esa es una falsa creencia sobre nosotros mismos, porque tenemos la vida y sobre todo podemos hacerla más consciente, sentir que estamos en este tiempo, en este cuerpo que nos limita, pero que también nos permite estar acá, que es temporal, este cuerpo es temporal y este plano es temporal y las circunstancias que estamos viviendo son temporales, no son eternas. Entonces, ¿cómo poderlas vivir de una manera, cómo iniciar ahora con Aries, con una actitud donde podamos manifestar hacia los demás eso que queremos ser? Porque Aries habla de el bebé que nace y abre los brazos hacia el mundo y respira y empieza el proceso de crecimiento de ese bebé. Pues es necesario que podamos permitir eso que hemos tenido guardado, silenciado,
que nos demos el permiso de expandirlo con Júpiter, como una forma benévola, Venus, de liberar la herida, porque Quirón cogió su herida y la convirtió en sabiduría. Su desgracia en realidad lo llevó a conectarse con la gracia. Entonces planteémonos esa posibilidad. ¿Cómo me conecto con la gracia? Con eso que me molesta. No necesitamos buscar grandes heridas o grandes circunstancias conmovedoras. Pueden existir o pueden no existir o no las recordamos, pero lo que nos esté sintiendo incómodo o que no estamos teniendo en cuenta ya es un buen indicio para asumir esa conexión con la gracia de estar vivo, con la gracia de poder tener en cuenta lo que estamos viviendo. Cuando se menciona que Quirón fue el maestro de los grandes héroes mitológicos, pues ese rechazo, ese dolor o esa ignorancia de mí mismo se convierte en sabiduría para mí mismo y para otros. La presencia de Júpiter al lado de Quirón son dos maestros, dos curadores. Júpiter como la generosidad, la abundancia, el rey benévolo, la facilidad de las cosas, la fluidez. Y Quirón como esa experiencia que aprendió de las pérdidas, del dolor, de ser ignorado, y que ha aprendido a convertir esa sabiduría en una valoración de la vida para aprovechar la abundancia que cada uno tiene en este momento. En la casa donde esté esa conjunción, estamos hablando de una abundancia de vida, pues es el momento de prestar atención a esa abundancia de vida en Aries conmigo mismo para poderla manifestar también a los otros, porque yo no puedo ofrecer algo que no me estoy dando. Una botella de vino vacía, si la puedes hacer así, no ahí sale nada. Entonces, el manantial está fluyendo porque adentro hay un torrente de agua que se quiere manifestar. Entonces, esto nos lleva a esa doble necesidad. No tiene que estar pasando nada espectacular en este momento. También podemos estar observando en la casa donde está esa conjunción, mirando al frente, a través de otros, donde vemos sus heridas que nos pueden confrontar con nuestro dolor, que probablemente esas heridas que estamos viendo allá fueron ya vividas acá y las estamos recordando a través del otro. Es un momento muy bonito para poder, más que Aries, salir corriendo como carro loco y sin frenos, decir yo soy. Yo soy este momento, un verdadero yo soy que viene de la vida, no tanto de la intencionalidad del yo, personalidad o ego, sino del yo de la vida. Lo que la vida está transmitiéndose a través de cada uno de nosotros y podemos aliviarnos y aliviar. Y podemos dar la mano a otros y también darnos a nosotros mismos. En Aries hay que cogerse la mano uno mismo y levantarse. Como alguna vez alguien me dijo que hay que lamerse las heridas para que ellas se vayan sanando. Entonces, de esa manera, el mismo proceso nos permite vivirlo de una manera más serena, ¿no? Más tranquila. Porque este no es un aspecto violento ni de afirmación, aunque está en energía cardinal que nos dice afírmese y comiéncese y salga al mundo. No tenemos una presión determinada, a menos que caiga sobre algún planeta como Plutón, Urano, el Sol, Marte, que obligan a tomar, o el mismo Saturno, ¿no? Que obliga a tomar conciencia de que hay algo que está molestando intensamente. Martín, si seguimos la línea, por ejemplo, de Alejandro Lodi con su hermoso libro de Quirón, él habla que Quirón es regente de esta grieta cósmica que existe acá entre Escorpio y Sagitario. Curiosamente, para el punto donde vamos a hacer la conjunción exacta, pues parte de la fortuna está en ese punto, más o menos haciendo orbe a ese punto. Y curiosamente, para ese día en que hace la conjunción exacta Júpiter con Quirón, la luna está en Escorpio, dándole luz a uno de sus regentes, que es Plutón y Escorpio, Marte en Escorpio, y
Júpiter, que es el otro regente, sería el otro regente por Sagitario, pues está en conjunción. Entonces es como si se activara ese yin yang puntualmente de el dolor sin sentido, no, o el sentido sin dolor, o la felicidad sin dolor tampoco. ¿Sí? Ese yin y yang que se forma aquí, vamos a tenerlo muy activo en marzo, en donde de nada sirve negar todas las situaciones para, eh, eh, a ver, el exceso de Quirones, no me hables de que esta tragedia tiene un sentido, porque me duele tanto que nadie la puede comprender. Entonces, niego el sentido. O yo estoy feliz y no quiero ver nada de lo que me llevó a esta felicidad, ni los dolores, ni la superación de traumas que tuve que pasar para llegar a esta felicidad. También hay una negación de la otra parte. Las dos zonas, el dolor extremo de Escorpio, dejando atrás un proceso, y el sentido supremo de Sagitario, ambos tienen que hacer una danza mutua, un yin y un yang. Y eso es lo que nos está mostrando precisamente esta conjunción en este caso. Nos está diciendo, debemos tener conciencia de aquellas cosas que hemos dejado en el pasado y que gracias a eso me otorgan una fuerza y un valor y un sentido en este momento presente. Y tenemos también que apreciar que los procesos de dificultad me llevaron a ampliar mi visión de vida y mi conexión con un sentido más amplio. Escorpio y Sagitario son dos puntos que están supremamente activos en esta conjunción. Sí, una de las cosas que he podido observar en algunas personas con dramas muy fuertes, no les conozco la carta, pero claramente son heridas bastante dramáticas. Es como en algunas personas esas heridas, eso que podría ser la causa de su sufrimiento, del rechazo de esta vida por parte de ellos mismos y por parte del entorno, termina convirtiéndose en una capacidad excepcional para sí mismo, para los otros. Un ejemplo de ellos es Tony Meléndez, el guitarrista norteamericano de origen nicaragüense. Es muy famoso el video que está en YouTube hace muchos años, que nació sin brazos. Hay un video muy interesante, los invito a que lo miren, es un video bastante viejo. Y él no, pues todos lo rechazaban porque era un niño sin brazos, ¿no? Las niñas se burlaban de él, es un niño sin brazos. Pero a él le gustaban las guitarras, la música, y su padre lo animó y le decía, tienes que intentarlo, inténtalo, inténtalo, tienes que intentarlo. Y termina convirtiéndose en ese dolor, esa falta de los brazos, en una capacidad extraordinaria de tocar la guitarra con los pies de una manera magistral. Eso no existe técnica para eso. He hablado con músicos que me dicen, para tocar un instrumento hay una metodología, y si incluso en el caso de la guitarra se cambia, se toca por el lado izquierdo, esa es otra técnica, pero en el caso de tocar la guitarra con los pies, la persona tiene que crear la técnica. Las posturas son completamente, entonces esa es una bonita forma jupiteriana y quironiana y venusina de ver cómo puedo utilizar mi herida sin deshacerla, sin negarla, pero decir que se vuelva algo bello, que se vuelva algo gratificante para no sufrirlo y algo que gratifique a otros también. La herida estará, Tony Meléndez no tendrá brazos de por vida. Él mismo dice dramáticamente que la gente le dice, dígame un milagro, hábleme dónde están los milagros. Dice, para mí, ver una persona que tiene manos, que tiene brazos, es un milagro, porque él no los tiene. Pero él hace con los pies lo que tal vez si tuviera brazos y manos no haría. Entonces, esa es una forma y hay muchos ejemplos. Seguro cada uno de nosotros conoce personas que utilizando esas heridas que están ya inscritas en su vida, las logran convertir en una habilidad, en una capacidad benévola. Por eso
para mí es muy importante no quedarnos en la herida de Quirón en tal signo es tal cosa, de la herida del papá, la mamá. Sí, esa es una cara de la moneda, pero hay una hacia adentro todavía más importante, es que estoy rechazando de mí mismo. Incluso en esta vida, si es en Aries, puedo estar rechazando el poder de ser yo, de salir al mundo. Si es en Piscis, el poder de interiorizar, lo puedo estar rechazando. Me da dolor. Entonces, no se trata de pelear contra eso, ni de forzarlo, sino de aceptar que está ahí y cómo se nos puede convertir en algo bello. En la misma historia de Quirón, al ver que no se podía curar, pues, ¿qué podía hacer? Pues aceptar, aprender, se volvió músico, astrólogo, mentor y transferirlo a otros. Entonces su desgracia se convierte en una gracia divina en sí mismo y en una luz que es gracia y benevolencia para otros. Esa es la invitación de Quirón. Pero no nos quedemos, y de verdad que lo digo porque lo he encontrado en prácticamente todos los libros de astrología, hablan de la herida hacia afuera, la herida de los hermanos, del papá, de la mamá, de la pareja. Es la aceptación de estar acá y de que nos desconectamos del poder, del todo, de la fuente, de la gracia, de la totalidad. Y eso está en la relación entre este momento y lo que sentimos afuera. Entonces, si esperamos manifestar afuera lo que sentimos con la idea de que no nos hagan mala cara, pues es mejor aceptar que el entorno no lo va a entender y no es porque ellos sean malos. Es que esa es la herida que nos dice, pues, escúchate a ti mismo y haz algo con eso que necesitas. Es que lo necesitas, es que es nuclear, es que es un llamado de tu ser. Están golpeando la puerta desde adentro. Para que lo escuches, abras tu corazón a eso que está ahí en tu interior. Mires qué vas a hacer con esa parte que está llamando para que la puedas cultivar y como Tony Meléndez y otros miles y miles de personas decir, esto que me molestaba es este Venus que les entrego aquí, esta belleza. Y no necesitas ser famoso ni espectacular, eso le de menos, eso no importa. Eso no, ese es el papel del regalo. Eso no puede ser muy bonito, pero eso no es lo que importa. Eso se hace a un lado y se valora el regalo. Por eso se habla de que Quirón era médico, el padre de la medicina. Y se habla de los hombres y mujeres medicina. Ese concepto del chamanismo es muy interesante. Las mujeres medicina o los hombres medicina hablan de esos seres que se han sanado y pueden ayudar a sanar o encontrar el camino de la redención para otros. La propia debilidad, el defecto que tenemos, el dedo en la llaga que nos duele, ¿no será tal vez una posibilidad de precisamente conectarnos con esa gracia? La posibilidad y la invitación, Martín. Es que fíjate que es tan importante la figura de Quirón con los procesos de aceptación, porque solo cuando hay aceptación empieza a surgir creatividad y resiliencia. Mientras no hay aceptación, no surge la nueva realidad, la magia que podemos hacer, el milagro que podemos hacer. Como en Tony Meléndez. Si yo no acepto que ya no tengo brazos, sino que siempre estoy esperando que ocurra el milagro y me aparezcan brazos, pues ahí me quedo. Pero si ya paso por ese proceso y digo, esta es mi realidad, y al ser esta mi realidad, desarrollo otras posibilidades y artísticamente me desenvuelvo y brillo de una manera que si hubiera tenido brazos no hubiera brillado socialmente de esta forma, ¿sí? Como él con sus pies. ¿Sí? De esa misma manera, este aspecto lo que nos está pidiendo es aceptemos de una manera bella, resiliente y con sentido Júpiter, Venus, Quirón, que la situación está así de crítica o está así de compleja, pero que gracias a esta situación estoy activando una serie de virtudes y de talentos que ni de ninguna otra forma hubiera tan siquiera probado. Y que ahora me vuelvo un maestro en esos procesos y además me vuelvo un ser que brilla y refleja y que muestra una ruta de camino
por esa desgracia que me ha sucedido de no tener ciertas facilidades en mi vida o ciertas normativas que se esperaban de mí, y al no tenerlas y al aceptarlas, abro posibilidades. ¿Sí? Fíjate cómo las personas que les falta algún sentido desarrollan otro al máximo. ¿Sí? Me faltan los ojos, desarrollo el tacto o el oído. ¿Sí? Y de la misma forma, si me falta algo en mi vida, es la mejor motivación para desarrollar aquello que cubra ese hueco en mi vida. Y cuando lo desarrollo con tal virtud que es único y exclusivo de mi sustancia, de mi esencia. Yo creo que las enfermedades, los dolores, las crisis, los procesos de dolor profundo son un empujón que nos da la vida a desarrollar cosas que de otra forma no lo haríamos. Y una de las funciones de Quirón claramente es pinchar el ego, porque está después de Saturno en el sistema solar, y con Saturno nos consolidamos, nos sentimos sólidos, firmes, y viene Quirón y te dice, pues no, con toda esa estructura que hemos armado en nuestra vida, donde nos sentimos muy seguros, Quirón nos muestra, no, ahí te sientes inseguro, por algo es hijo de Saturno. Es muy interesante en la carta también, en la posición donde está Saturno, observar rasgos quironianos. Muchos astrólogos señalan que la posición de Saturno señala un gran miedo. Por eso buscamos tan vehementemente la seguridad y agarrarnos ahí, tener certeza por todos los medios. Como las raíces del árbol están en la tierra profunda, agarrada a la tierra profunda, y vemos el tallo, la flor y los frutos del árbol, vemos lo que nos da Saturno, la solidez, la seguridad, la estabilidad. Pero esas raíces profundas, si las miramos por dentro, y si yo no tuviera todo eso, ¿cómo me sentiría? Tengo miedo, miedo a perder, miedo. Por eso queremos con Saturno tener más certeza, más seguridad. Ahí hay un rasgo quironiano, porque lo primero que hizo Saturno cuando vio a su hijo fue salir corriendo, porque lo pillaron teniendo un acto que no era bien visto en la sociedad de los dioses. Entonces, es bien interesante mirar eso, que esa posición de Saturno, aunque no esté Quirón ahí, allá hay una herida entre el padre y el hijo, entre eso donde yo soy el gestor de algo, y es bueno mirarlo y decir, bueno, ¿y cuál es el temor que tengo detrás de esto? No para no desarrollar lo que Saturno nos pide, sino para no construir un búnker para esconder un miedo profundamente enraizado. Y con Quirón, tal vez la lección, cada planeta es un maestro dentro de nosotros, y un maestro en el signo dentro de nosotros, y en la casa afuera en las circunstancias con los demás. Hace esa doble función. Con Quirón se nos pide eso, que tengamos en cuenta que tenemos que aceptar que nuestras seguridades no son seguras completamente. O como dice Cartol, que todas las estructuras tienen por principio ser, todas las estructuras son inestables. No hay ninguna estructura estable. Y eso significa que periódicamente podemos reconocer dónde somos vulnerables, frágiles, dónde nos hemos ignorado, para poder decir, bueno, ahora en Aries y con Júpiter, ¿cómo puedo reconocer, valorar y expresar eso que yo tengo adentro como una necesidad con el ser, a través de la casa donde se encuentra? Dice, necesito este espacio, en este espacio manifestar, como hizo Quirón, su herida no podía cambiar su historia, pero pudo cambiar la forma de vivir su historia y demostrarlo, y de convertir la inseguridad, como ocurre en el caso de muchos grandes terapeutas, precisamente son muy conscientes de su herida, la herida que no pueden curar. Eso no les quita para nada que puedan ayudar. Precisamente esa sensibilidad especial es la que les permite ayudar a otros, porque son muy conscientes de su vulnerabilidad, y como esa vulnerabilidad les pincha el ego, pues el ego se desinfla y dice, humildito, humilde. Sí. Y Pues es, habla y es mucho que por hablar, pero ya
Y es que, Martín, como dice Rumi, por las grietas entra la luz. Mm, Gracias a que tenemos a Quirón en un punto del horóscopo, no terminamos siendo unos narcisos de tiempo completo, sino que somos vulnerables en esa zona, tanto donde está Saturno como donde está Quirón. Y al ser vulnerables, nos permitimos que entre parte de un mundo que no conocía, la luz. Y al entrar esa otra parte, abro la percepción, y por eso Quirón es una llave, porque me permite abrirme a lo transpersonal, en donde no solamente lo que tengo yo construido, que soy dueño, señor, que tengo poder frente a todo ello, no, Quirón me muestra, no tienes ningún poder, eres totalmente vulnerable y humano. Y eso, esa humildad nos permite reconocer un mundo diferente, aparte, sensibilizarnos ante la vida. Y, y por eso pienso que estas conjunciones que tenemos ahora en marzo son potentísimas. Hay un tema con Quirón, lo podemos tomar siempre en doble vía. Por un lado, la vía de la resiliencia y el crear una serie de virtudes y talentos por aquello que me vulneraron y me dañaron, pero por otra también nos podemos subir en el tren de la venganza, ujú. porque todos tienen que pagar, y sobre todo en Aries, ¿no? Y sobre todo con Júpiter, todos tienen que pagar esta vulnerabilidad que sentí, que no debí sentirla nunca jamás, que es injusto. Y por eso también puede ser un aspecto supremamente peligroso para autócratas o para gente que quiere venganza, porque es como si me sintiera en todo mi derecho en acabar con todo el mundo porque me vulneraron, me dañaron, Sí, me agredieron. bueno, preguntémonos qué necesito escuchar, qué es eso que siento, no para sentirnos víctimas, no, no se trata de eso, sino para decir, ¿cómo lo puedo manifestar? Porque Aries es un signo de manifestación, es el primer signo de fuego, es el fuego de la vida, del espíritu. Entonces, ¿cómo puedo manifestar eso que siento, que está dentro, que no he escuchado, que me incomoda? ¿Cómo lo puedo manifestar? Primero porque es una necesidad reconocerlo, aceptarlo, para poderlo manifestar. ¿Cómo eso que nos hemos quejado tanto y que no le encontramos solución se puede ir convirtiendo en una conexión con algo más grande entre nosotros mismos? Cuando tú mencionas, si una persona es ciega, pues desarrolla el oído, desarrolla la sensibilidad en la piel, o sea, aprende a ver de otra manera. Pues, ¿qué nos está diciendo la vida? No importa si tienes o no tienes ojos, o no importa si escuchas o no escuchas. La vida o el espíritu de la vida te da la posibilidad de conectarte con la totalidad. Afina tu instrumento. El instrumento desarrolla otras habilidades, otras capacidades que no son las capacidades normales que todos tenemos, sino extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Que es un poquito más allá de lo normal. ¿Y cómo se logran? Poco a poco. Una persona extraordinaria es una persona común y silvestre que decidió hacer algo de una manera un poco más allá, un poco más allá, un poco más allá, llega a convertirse en algo extraordinario. Y sobre todo con Quirón nos toca aceptar, que nos toca pinchar el ego y decir, mire, me lo rechazan, me lo miran, no les parece, no importa. Es lo que puedo manifestar ante la vida de manera sensata y honesta. Pues Juan, ya creo que es como mucho. No más, no más candela. Creo que es por ahora cada uno debe, soy partidario más de que díganme qué tengo en mi casa quinta. Siéntelo, no necesitas saber astrología. El Buda no sabe, tal vez no sabía astrología ni la necesitaba, ni Jesucristo. O sea, si la sabes y te puede ser útil como una forma de mirarte, pues hazlo. Y el que no la sepa, no se frustre. Obsérvelo. Observe la vida Sí, misma. Obsérvese a sí mismo que la astrología no es dibujar unos papelitos ahí con dibujitos y líneas entre planetas. Es un conocimiento muy valioso, pero eso no quiere decir nada. Quiere decir que es un conocimiento, como la física cuántica. No es requisito. Lo que es importante y si es requisito es la conexión más íntima consigo mismo.
con la vida misma. De acuerdo. La invitación, más allá de dar una descripción por casas, signos y todo de esta conjunción, es que en marzo la vamos a tener, va a estar en el ambiente. Vamos a tener unas invitaciones a la aceptación, a que nos pinchen el ego de muchas formas y a sacar valiosas virtudes desde la desgracia hacia la gracia. Independientemente de casa, signo y demás, estemos atentos en este marzo de cómo va viniendo esta situación y vamos a darnos cuenta que aquí en este marzo se van a formar unas semillas importantísimas que en el tiempo van a dar unos tesoros de frutos, porque vamos a ser extraordinarios en un ámbito muy especial. Y sobre todo si en ese grado 14 de Aries o de Libra o de Cáncer o de Capricornio tenemos planetas allí, ahí nos van a invitar a hacer este proceso de visibilidad y de ser extraordinarios en un área. Muy bien, muchas gracias, querido Martín. A ti, Juan Carlos, y a todas las personas que nos acompañan en estas, ¿qué? Diálogos, será por decirle algo. En estas improvisaciones también, en estos momentos. En este jazz. Hay que ser. Bueno, El hermano, jazz de la astrología. Bueno, hermano, un abrazote. Nos vemos en 8 días, querido Martín. Chao. chao. Gracias a toda nuestra audiencia y estoy atento a sus comentarios debajo del video y gracias por la atención prestada. Hasta pronto.